vamos a prestarle mucha atención a la enseñanza. La enseñanza de hoy es muy importante y es necesario prestarle atención, porque el tema de hoy nos habla de el Espíritu Santo. Los voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el libro de Hechos de los Apóstoles, después de la narración de Juan, y en Hechos de los Apóstoles vamos a leer en el capítulo 1, el verso 5. Me gustaría que todos participaran en la lectura de los versos bíblicos. Hechos capítulo 1, el verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es la promesa que nuestro Rey, nuestro Salvador, el Mesías y Yeshua, le hace a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos y antes de subir a la gloria de Dios. Ahora fíjense que dice dentro de no muchos días. Esa fue la promesa que sucedió o que se cumplió en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a leer Hechos capítulo 2, el verso 1 al 4 dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero antes de que sucediese esto, notemos lo que ellos comenzaron a hacer después de la promesa y antes que se cumpliese la promesa. Fíjense lo que ellos comenzaron a hacer aquí mismo en Hechos, en el capítulo 1, el verso 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Fíjense, perseveraban en oración y en ruego. O sea, tenían un programa de oración parecido al que tenemos en este ministerio. Así que yo los invito y los animo a los hermanos que aún no están participando de este programa de oración muy similar al que tenían los primeros creyentes. Ahora vamos aquí mismo en Hechos al capítulo 19. Aquí mismo en Hechos, capítulo 19, verso 1 y 2. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Notemos que el apóstol Pablo sentía una gran preocupación de que los creyentes fuesen bautizados por el Espíritu Santo. Y es que sin ese bautismo no hay cambios sinceros en el creyente. No hay preocupación por la verdad, por el reino, por el arrebatamiento, por el milenio. Así que al apóstol Pablo le preocupaba mucho cuando el creyente no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros en el día de hoy, en este tiempo del año 15 del siglo XXI, bueno, estamos mostrando preocupación por la adopción del cuerpo del creyente. Esa misma preocupación la sentía el apóstol Pablo, pero por el Espíritu Santo. ¿Ves? Y ciertamente también nosotros vamos a mostrar ese interés por el bautismo del Espíritu Santo, porque es muy importante el bautismo del Espíritu Santo para que hayan cambios sinceros y verdaderos en el creyente. Vamos a Apocalipsis, vámonos allá al final de la Biblia, y nos vamos a Apocalipsis, el capítulo 2, final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 5. Presten atención a esta lectura. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 5. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pablo fundó la congregación de Éfeso, pero con la muerte de Pablo se cumple la profecía de Hechos capítulo 20, el verso 29 y 30, donde el apóstol Pablo profetiza: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y aún de ustedes mismos se van a levantar, ¿verdad?, hombres malos perversos que van a arrastrar a los discípulos, en la mentira, en el engaño. Así que una vez que se cumple esta profecía, bueno, los creyentes dejan la doctrina que es conforme a la piedad y pierden el interés por el bautismo del Espíritu Santo y comienzan a hacer cosas que contritan al Espíritu Santo y dejaron ese primer amor. Dejaron el primer amor porque descuidaron el Espíritu Santo. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 30. Efesios, capítulo 4, el verso 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si vamos a la narración que hace Lucas en el capítulo 12, vamos ahora a buscar a Lucas, capítulo 12, el verso 10. Dice, estas son palabras de nuestro Salvador Yeshua, nuestro Rey. Dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hay grupos
y no lo voy a mencionar porque no es esa la intención. Hay grupos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, o sea, una ley física. Pero me llama la atención, según estos dos versos que hemos leído, que el Espíritu Santo se contrita y se ofende como si fuese una persona humana. No estoy diciendo que es una persona, sino que se parece a una persona humana porque se contrita y se ofende. Así que no me parece que el Espíritu Santo sea una ley física. El primer amor es el Espíritu Santo que sella a la persona después que la persona hace esa confesión que está en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Bueno, cuando la persona hace esa confesión, que pasa de espíritu muerto a vivo y pasa a ser creyente, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que sucede cuando esa persona hace la confesión y vamos a Efesios de nuevo al capítulo 1. Vamos a ver lo que sucede en esa persona cuando esa confesión es sincera y verdadera. Sucede lo que está aquí en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice: en él, o sea, en Jesucristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de la salvación, del reino, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto que hemos leído, ¿verdad? Que en el momento en que creemos y pasamos al grupo de los creyentes, recibimos el sello del Espíritu Santo, que es como una señal, ¿verdad? Para la herencia, la esperanza que tenemos en esa herencia. Esto es muy parecido a lo que está en Romanos capítulo 5, verso 5. Vamos ahora a buscar a Romanos. En el capítulo 5, el verso 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos de entre las naciones, pueblo cristiano, sobre todo los grupos evangélicos, no confundamos sello de promesa con el cumplimiento de la promesa, ya que no todo el que le dice Señor, Señor entra al reino, sino el que obedece. Es el que obedece para obtener la promesa. La promesa está hecha, pero el que la promesa se haga una realidad depende de la obediencia del creyente. Así que en Hechos capítulo 1, verso 5, ¿verdad? Nuestro Salvador, el Mesías, el Rey Yeshua, le hace la promesa y el cumplimiento para esa promesa, que dependía de la obediencia de ellos, bueno, era quedarse en Jerusalén, pero unidos en oración y en comunión. Esto yo quiero recalcarlo, hermanos, por lo que nosotros estamos haciendo en este ministerio. Yo se lo he dicho que esto hay una inquietud que viene del Espíritu Santo, porque hoy es el día de volver al buen camino y de retomar todo aquello que se fue perdiendo y desviando a través de los siglos. Así tenemos que la importancia de la doctrina es que la doctrina nos enseña cómo debemos obedecer para conocer mejor la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente, ya que nadie nace obedeciendo. La obediencia es un aprendizaje. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 5. Nadie nace obedeciendo. Eso forma parte de la doctrina. Hebreos capítulo 5, el verso 7 y 8. Busquen Hebreos capítulo 5,
El verso 7 y 8 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Sin Espíritu Santo no hay temor reverente, y sin temor no aprenderemos a obedecer. Aquí mismo en Hebreos, el capítulo 3, aquí mismo en Hebreos, el capítulo 3, el verso 5 y 6, muy importante esta lectura. Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6, fíjense cómo dice. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Fíjense, la fidelidad de Moisés por la casa de Dios, pero siempre como siervo. Ahora fíjense el verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Verdad? Gloriarnos en la esperanza. El testimonio de Moisés en la ley es superior a la de los cristianos en la gracia. Y no debía de ser así, no debía de ser así, porque no puede ser que el siervo sea más fiel que el hijo. No debía de ser así, pero es así, porque los cristianos, sobre todo los evangélicos, aún no saben lo que son. Por eso es que tienen un testimonio en la gracia inferior al de la ley, porque no saben lo que son. Los evangélicos son casa de Dios, pero esa casa está vacía. Son casas limpias y adornadas, pero vacías. Pero veamos cuál es la importancia de que el Espíritu Santo habite en casa de un creyente. ¿Cuál es esa importancia de que el Espíritu Santo pueda habitar en nuestras vidas? Mira, Romanos capítulo 8, el verso 11. Romanos capítulo 8, el verso 11 nos habla de la vivificación de nuestros cuerpos mortales. Y en Filipenses capítulo 3, el verso 21, nos habla de la transformación de nuestros cuerpos. El creyente que desea ser vivificado de entre los muertos y ser transformado a la imagen del Rey Yeshua, tiene que llegar a ser casa viva del Espíritu Santo. Casa viva del Espíritu Santo. Ese es el título de este tema, hermano, para llevarlo a las naciones. Casa viva del Espíritu Santo. Puede ser creyente, pero si no es casa viva, no participa en el arrebatamiento. Ser casa es la esperanza de su gloria. Repito, ser casa es la esperanza de su gloria. Ahora bien, ya se ha enseñado en otros temas a través del canal de este ministerio que está en YouTube. Presten atención los oyentes. Por YouTube, usted puede buscar este canal de este ministerio, Comunidad Mesiánica Mundial, para que se entere de otros temas que le van a servir de sustento al que tú estás escuchando en este momento, ¿verdad? Ahora, para que el creyente sea casa viva del Espíritu Santo, presta atención, hermano, que está interesado en ser casa viva del Espíritu Santo, tiene que romper la primera casa. Tiene que romper la primera casa. Vamos a segunda carta del apóstol a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El del Espíritu Santo, el del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones.
el sello de la promesa. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esa casa no se rompe con ayunos, ni vigilias, ni retiros espirituales, ni con la Torá judía, ni con solo creer en Yeshua. No se rompe con eso. Se rompe de esta manera. Presten atención, naciones. Preste atención, pueblo de Dios de entre las naciones. Presta atención, Israel. ¿De qué manera se rompe esa casa? Romanos capítulo 6, el verso 17, que es el centro de este ministerio. Romanos capítulo 6, verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Nos está hablando de una segunda entrega. La primera entrega, cuando no éramos creyentes, nos entregamos y pasamos a ser creyentes. La segunda entrega es a una forma de doctrina, pero que tiene que ser de corazón, para que pueda ser el milagro del Espíritu Santo. Entonces, hay una sola doctrina, reconocida y aprobada por el Espíritu Santo para romper la primera casa, y se le dio a un solo apóstol. Fíjense esto, se le dio a un solo apóstol. No se ponga a buscar otros apóstoles para que el Espíritu Santo haga el milagro de la adopción, porque nuestro Dios es un Dios de orden, no es un Dios desordenado. Una doctrina que se le dio a un solo apóstol. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 10 y 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 10 y 11, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está diciendo Pablo, eso me lo dieron a mí. Y el que quiere enseñar adopción del cuerpo, el que quiera enseñar al creyente a hacer casa viva del Espíritu Santo, tiene que enseñar sobre el fundamento que a mí me dieron, porque ese no lo inventé yo, ese me lo dio el Rey Yeshua por revelación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y lo ha dicho por 20 siglos a través de sus cartas. Pero ya sabemos que pocos le han creído. Es por eso que los cristianos evangélicos aún son casas vacías. Los cristianos evangélicos aún son casas vacías. Pero aquí tienes un mensaje de exhortación, de ayuda, de salida, de escape. Ojalá muchos de ustedes lo puedan apreciar. Pero la esperanza y la promesa está vigente. ¿Ves? Dice que la esperanza es lo último que se pierde. Así que, hermanos evangélicos entre las naciones, la esperanza y la promesa de ser casa viva del Espíritu Santo, eso está vigente. Es cuestión de no seguir pereciendo por falta de conocimiento. ¿Okay? No seguir pereciendo por falta de conocimiento. Escuchen, naciones, aún Israel, para que no nos interpreten mal. Tenemos la doctrina que es conforme a la piedad, lo que el Mesías, nuestro Rey Yeshua, le reveló al apóstol Pablo. No somos paulinos, porque hay tanta mala interpretación en el pueblo de Dios, ¿verdad? No somos paulinos, ni de la Trinidad, ni solo Jesús. Somos de la única doctrina que reconcilia al creyente con Dios para hacer su voluntad en el cielo como en la tierra. Esa es nuestra doctrina que nos ha sido dada por la gracia, el Rajén, esa misericordia de Dios, la tenemos. Amamos al pueblo evangélico, igual que amamos al pueblo de Israel, ¿verdad? Y también amamos los otros grupos.
respetamos los ministerios, no nos atrevemos a hablar mal de ningún ministerio, porque hemos entendido que los ministerios vienen con propósito de Dios. Todos ellos vienen con un propósito. Al no entender esto, entonces comienzan a ofenderse y a criticarse mutuamente uno con otro. Pero en ese amor le decimos al pueblo evangélico, que es el que está esperando la venida de Jesucristo. ¿Por qué mi persona hace énfasis en el pueblo evangélico? Porque es el pueblo que está esperando la venida de Jesucristo, porque es el pueblo que predica el evangelio de la salvación del Espíritu, ¿verdad? Es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese amor le decimos al pueblo evangélico que son casas vacías, ¿verdad? Y hemos mencionado las citas bíblicas. Hemos mencionado las citas bíblicas y el llamado es a llenar esas casas con el Espíritu Santo. Ese es el llamado. Comenzando, bueno, por lo que estamos en este ministerio, ya que la justicia comienza por casa. En este ministerio, conforme a la gracia de mi Padre Santo que me ha sido dada en mi Rey Yeshua y con la ayuda del Espíritu Santo, mi persona está haciendo énfasis de que todos los creyentes que estamos formando parte de esta comunidad mesiánica mundial y de este ministerio, cuerpo y espíritu, recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Recibamos el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es muy importante para que haya un cambio profundo en el creyente. Luego le agregamos la doctrina que es conforme a la piedad y el creyente va entendiendo el propósito y el misterio de la salvación. Entonces, el creyente, antes de hablar de la venida de Jesús, del arrebatamiento, tiene que comenzar a preocuparse por el bautismo del Espíritu Santo. Cómo ser casa, templo y morada del Espíritu Santo, y cómo lograr la reconciliación con Dios al entregar su cuerpo en adopción. Esa es la misión de este ministerio, ¿verdad?, que le fue revelado al apóstol Pablo. Esto se le reveló al apóstol Pablo. Y nosotros somos de la misma línea del apóstol Pablo. Escuchen bien. Nosotros somos de la misma línea del apóstol Pablo. Por lo tanto, buscamos recuperar ese primer amor que se perdió. Por la falta de conocimiento, fuimos contristando al Espíritu Santo sin darnos cuenta. Por falta de conocimiento perecimos y perdimos ese primer amor. Pero aquí apareció este ministerio. Ese ministerio, ¿ves?, para recuperar ese primer amor. Es muy importante, hermano, que me está escuchando a través de este tema de Entre las Naciones, ser lleno con el Espíritu Santo, que nuestra casa sea templo y morada del Espíritu Santo para poder participar de todas esas promesas maravillosas de la esperanza de la fe. Bien, hermanos bendecidos en nuestro Rey Yeshua, hermanos bendecidos en nuestro Rey, Salvador, el Mesías Yeshua. Será hasta otra próxima oportunidad. Recuerden, ahí está por YouTube el canal Comunidad Mesiánica Mundial. Ahí hay varios temas con los cuales tú puedes alimentar, ¿verdad? Puedes alimentar la fe. Ahí en Comunidad Mesiánica Mundial hay varios temas importantes para alimentar la fe, para que la fe crezca, ¿verdad? Para librarte del engaño de Babilonia la Grande, para abrir el entendimiento del creyente, para que el creyente comience a sentir preocupación por el Espíritu Santo, por la verdad, por la doctrina, por la adopción del cuerpo, por la reconciliación, por la participación en el arrebatamiento, en la Nueva Jerusalén, en el milenio. Ahí en ese canal va a encontrar la dirección electrónica para los que quieran enviar sus correos electrónicos y los que quieran comunicarse con mi persona, les hablo desde la República Bolivariana de Venezuela, todas las naciones, incluyendo Israel. Y bueno, los que estén aquí en este país y quieran comunicarse con mi persona, mi nombre es Luis Alberto,
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, estoy al frente de este ministerio, ¿verdad? La adopción del cuerpo. Y este es el número telefónico para los que quieran enviarme mensajes de texto o quieran saber más de nuestras reuniones del ministerio, los que quieran venir a este ministerio, unirse a este ministerio, los que quieran participar en lo que estamos haciendo todos los días de 9 a 9:30 de la noche, ¿verdad? Lo que comenzaron a hacer aquellos hermanos antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros estamos participando de todas esos mandatos, esas promesas, esas enseñanzas, y son todos bienvenidos. Son todos bienvenidos. Aquel creyente que de verdad no se siente satisfecho con lo que es hasta el momento en la fe, es bienvenido a este ministerio. Aquí le damos la bienvenida, lo recibimos, y bueno, gloria a nuestro Padre Celestial en nuestro Rey Yeshua. Y que el Espíritu Santo nos siga ayudando, fortaleciendo. El Espíritu Santo es el que edifica, guarda y cuida este ministerio para ayuda de nuestros hermanos en todas las naciones, aún para el pueblo de Israel. Así que anota este número telefónico, 0414 365 63. Hermanos, por la fe en Yeshua, los amamos a todos ustedes. De verdad que los amamos. Lo que menos está en nuestro corazón es ofenderlos, maltratarlos, blasfemarlos, sino solamente, como dijo el apóstol Pablo, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Nosotros tenemos que decir esta verdad. Aunque a usted no le guste, tal vez no le guste al momento, pero después quizás no lo agradece. Así que, bendecidos en Yeshua, Akadosh. Amén.